3, 2, 1. El neoliberalismo, chiquillos. Ese va a ser el objetivo de la clase de hoy, abordar este concepto e intentar comprender el neoliberalismo a nivel general, chiquillos. El neoliberalismo per se es una doctrina, una lógica económica muy, muy compleja, chiquillos, y que ha permeado nuestra sociedad. De hecho, hasta nuestra sociedad tiene un carácter neoliberal, ¿ya? O sea, ha sido tal el impacto que tuvo esta lógica, esta dinámica económica, que en el fondo nuestra vida se estructura en base a lógicas económicas, pues chiquillos, a trabajar para producir. Yo no trabajo para satisfacer mis deseos profesionales, el buscar la realización personal, chiquillo, en el fondo, el convertirme en una persona íntegra, plena, sino que trabajo en el fondo para pagar deudas, pagar cuentas y en el fondo poder darme algunos lujos. ¿Ya? O sea, trabajo en el fondo para pagar cosas y vivo para pagar cosas. ¿Okay? Bien, entonces un poquito recordando lo que hablábamos en la clase anterior, hablamos sobre los conceptos básicos de economía, chiquillos, hicimos lo que era una introducción a la economía como tal, hablamos de oferta y demanda, de elasticidad, quizá no lo abordamos tanto la idea de elasticidad, pero estaba presente, ¿ya? Los factores de la producción, los sistemas económicos. Bueno, el neoliberalismo, chiquillos. El neoliberalismo en sí, la definición la podemos encontrar arriba en este recuadro, que es un sistema económico que retoma los principios del liberalismo económico. Ya. ¿Qué decía el liberalismo económico? Entonces usted me dirá, el liberalismo económico era una lógica, una doctrina económica, ¿ya? Unos principios económicos que establecían que el Estado, el aparato público, no tenía que intervenir en la economía, tenía que dejar que las actividades económicas se autorregularan naturalmente a través de las leyes de oferta y demanda. Lo que hablábamos en la clase anterior, cuando yo les explicaba cómo el precio y la cantidad incidía, esta relación precio-cantidad incide en la oferta y en la demanda. Cómo cuando yo veo que un producto se está consumiendo harto, también voy a producir ese producto para subirme en el fondo a este trencito del crecimiento que está teniendo el consumo de ese producto. ¿Ya? Lo que ocurre, por ejemplo, en determinadas épocas del año cuando la gente consume mucho limón, mucho tomate, mucha cebolla, ¿ya? Y la gente comienza a producir en grandes cantidades, pero cuando pasa ese periodo alto de consumo de lechuga, perdón, de tomate, de cebolla y de limón, baja la producción. Esas son las leyes de oferta y demanda, chiquillos, ya que las explicábamos en la sesión anterior. ¿Ya? Entonces dice que es un sistema económico que retoma los principios del liberalismo, donde les tiene participación en la actividad económica, ¿ya? Dejando la actividad económica a las empresas privadas, ¿ya? De hecho, la lógica del neoliberalismo plantea que el Estado es un pésimo empleador y es un pésimo prestador de servicios, en el fondo que no genera ganancias, sino que son las empresas particulares, las empresas privadas las que generan la ganancia, ¿ya? Y bajo ese principio funciona el sistema neoliberal, ¿ya? Y por eso digo que el sistema se autorregula en el fondo, eso es lo que propone, que no requiere una regulación del Estado, no requiere que se establezcan precios máximos, precios mínimos, que no se establezcan impuestos, chiquillos, para incentivar o desincentivar una producción. Por ejemplo, yo creo que ustedes saben que el cigarrillo, al fondo del cigarro que tú, si eres mayor de edad, vas a comprar al negocio, o el alcohol o la cerveza que te vas a comprar, va con un impuesto extra para desincentivar el consumo, ¿ya? Y al revés, por ejemplo, hay productos que se les disminuyen la carga impositiva, se les disminuye el impuesto para incentivar el uso, que ocurre en países desarrollados, por ejemplo, para incentivar el adquirir un vehículo eléctrico, por ejemplo, y no adquirir un vehículo que funcione en base a combustibles fósiles, como el petróleo o la benzina, ¿ya? Bueno, eso que yo les proponía arriba, abajo también está explicado en formato de esquema. Dice que la palabra neoliberalismo, etimológicamente significa, a nivel de la estructura del lenguaje, está conformado por neo, que es nuevo, y liberalismo, que viene de liberal, ¿ya? Y en este caso, la idea de lo liberal está asociado al liberalismo económico, que es privilegiar la acción de los privados y un Estado que no intervenga en la economía, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre principalmente en Chile? De hecho, en Chile las grandes empresas se manejan en base a las leyes del mercado. ¿Existe un cobro de impuestos? Sí, ¿ya? Pero es muy pequeño en comparación a lo que ocurre en los países desarrollados o países industrializados, ¿ya? Por ejemplo, en países como Noruega, el 40% de tu sueldo, por ejemplo, va a dar a impuestos. O sea,
Si ganas 100, esos 100, 40 se destinan a impuestos, se te descuentan de impuestos. Pero ese impuesto va a la salud, a la educación, a la seguridad social, a las pensiones, y tienen un sistema de salud, de educación, de pensiones, de seguridad social de otro nivel, pues chiquillos. Son países en los cuales tu seguro de cesantía está asegurado que sea, no sé, 1.000 euros, y 1.000 euros son 800.000 pesos. O sea, no es como acá que yo junté de mi sueldo, se me cortó la colita todos los meses, se formó un seguro de cesantía, que yo me lo puedo comer quizás en 2 o 3 meses y me quedé sin seguro de cesantía. ¿Ya? Acá no. Tiene en el fondo esas desventajas, quizás un sistema diferente al neoliberal. ¿Ya? Y como te indico ahí también, el sistema neoliberal, chiquillos, es el que se aplica en Chile en la actualidad. Ese es el sistema en el que vivimos. ¿Ya? De hecho, el dibujo que está abajo, que es una caricatura crítica en este caso, critica la lógica del sistema neoliberal, pues chiquillos, donde el ciudadano es quien tiene que, en el fondo, hacer el esfuerzo de mantener el sistema, ¿ya? Pero no recibe los beneficios del sistema, ¿ya? De hecho, el sistema neoliberal tiene el gran problema que beneficia a algunos pocos, no beneficia a la mayoría. De hecho, probablemente más de alguno de ustedes ha tenido que ir a algún problema de salud y ha tenido que ir a emergencia, ¿ya? Y todos sabemos que en emergencia nos podemos demorar 6 horas, 7 horas esperando que nos atiendan y nos digan, es un dolor de guata, Viadil, o no, paracetamol y ibuprofeno a la vena, punto. Para tener un buen sistema de salud tienes que pagar. Para ir a una clínica particular tienes que pagar y te atienden como rey. O sea, llegas y te ponen en la silla de ruedas esperando para sentarte para que no des un paso adentro. Te toman la temperatura con los mejores termómetros, te toman la presión con los mejores tomadores de presión que puedan existir, pero eso ya sí te costó 30.000 pesos. ¿Ya? De hecho, que te den un paracetamol dentro, te lo van a cobrar como que te cobraran la tira completa. O sea, un paracetamol, 2.000 pesos. ¿Ya? O sea, en el fondo, nosotros vivimos en un sistema, en una lógica económica, chiquillos, que nos obliga a pagar para acceder a servicios de calidad. Lo mismo ocurre con la educación. Piensen ustedes, chiquillos, en los estereotipos, en los imaginarios que se han creado a lo largo de las últimas décadas, que la salud, que la educación pública es mala, que la educación municipal es mala, que ahí llegan los estudiantes que no rinden en ningún lugar, los que no tienen plata para pagar. En el fondo estamos diciendo que voy a tener mejores opciones para tener una mejor educación, poder acceder a la universidad, poder acceder a una buena carrera, que me dé un buen empleo, si es que mis padres pagan para mandarme a un buen colegio. ¿Ya? Y eso no tendría que ser, bajo ninguna circunstancia, porque según lo que nosotros recordamos de formación ciudadana, que lo hablamos en algún momento, el Estado nos tiene que asegurar un igual acceso a la educación. Pero ahí tú dirás, y ahí dirá el político, yo te aseguré el acceso a la educación, compadre, pero no la calidad. Porque si quieres calidad en el servicio, paga. Y un colegio privado no es barato. ¿Ya? De hecho, hay colegios que te pueden cobrar por mensualidad 300.000, 400.000 pesos, chiquillos. Lo cual es una barbaridad. Una barbaridad, chiquillos. O sea, imagínense lo que te están cobrando un sueldo mínimo por tener a tu hijo en la escuela. ¿Ya? Y si no pagaste en un par de meses, te caducan la matrícula y perdiste. O sea, ahí no hay derecho a pataleo. No es como en el sistema público de que no, te mantienen hasta el final. Aquí no. ¿Ya? O sea, tenemos, chiquillos, esa lógica de la sociedad neoliberal que se nos ha inculcado a nosotros, que te dice que para tener algo de calidad, algo bueno, algo que te atienda rápidamente y en el fondo solucione tus problemas, satisfaga tu necesidad rápidamente, tienes que pagar. ¿Ya? Y ese es el sistema neoliberal, chiquillos, en su expresión más pura y dura. ¿Ya? Cuando en este país la salud mental, chiquillos, para obtener en el hospital público 1 hora para un psiquiatra son 2, 3, 4 meses, 6 meses, chiquillos, o más, pero si yo voy en particular pagando los 80.000 pesos que me cobra el psiquiatra, me atiende el tiro. O sea, esa es la lógica, chiquillos, para que se den cuenta en el fondo qué tan cerca estamos y qué tan dentro del sistema estamos, chiquillos, que prácticamente todo funciona bajo esta lógica. ¿Ya?
¿Y el gobierno qué es lo que hace? Bueno, el gobierno se queda ahí esperando, tranquilito, chiquillos, que le llegue quizás su pago de impuestos y cosas por el estilo. El Estado no se mete en el sistema neoliberal, no participa. De hecho, por si no lo sabían, el presidente de la República tiene la facultad de establecer controles de precios, lo que se llama bandas de precios. Cuando establecer el precio máximo, el precio mínimo de un producto. Pero no lo hace porque va en contra de la lógica del sistema neoliberal, pues, chiquillos. ¿Ya? Y esa banca, ese banco que te está ahí sacando los morlacos del bolsillo, que te está sacando los billetes, ese banco, chiquillos, se financia con tu plata. Si aquí hay chiquillos que estén en la clase, que deben ser unos poquitos, que coticen, que tengan cotizaciones en su AFP, ¿cuántas hay? Tenemos tres chiquillos. Ya. Si alguno de los tres que está presente, chiquillos, trabaja y cotiza en su AFP, y tiene AFP, obligatoriamente debe tener, ese fondo que tú inviertes, esa plata que tú dejas en la AFP para que la AFP en teoría la haga crecer, se la prestan a los bancos, chiquillos. Al mismo banco que tú vas a pedirle un crédito y te saca un ojo de la cara con la tasa de interés. Cuando necesito saber que señor banco que me preste 1.000.000 de pesos para pagar las cuentas o para arreglar mi casita, no sé. El banco dice, ok, te lo presto, pero te voy a cobrar un impuesto, te voy a cobrar un sobreprecio con una tasa de interés, ¿ya? Y a ese banco, cuando estuvo con problemas de plata, la FP le pasó la plata tuya. Y en el fondo tú te autoprestaste tu plata, pero te cobraron interés. O sea, te jodieron. ¿Ya? En detalle, chiquillos, el neoliberalismo funciona de esta manera. Tenemos tres actores fundamentales en el sistema neoliberal. La empresa privada, ¿ya? Cuando están los particulares, en el fondo, cualquier persona, cualquier ciudadano puede emprender, chiquillos, y formar una empresa. Quiero. Teniendo el capital, teniendo el dinero, teniendo las herramientas, teniendo los recursos y el conocimiento, puedes formar lo que se llamaría una pyme, una pequeña y mediana empresa, ¿ya? Donde tú puedes prestar o entregar bienes y servicios. Estos bienes y servicios pueden ser una escala nacional como una escala internacional. Por ejemplo, voy a pensar un ejemplo bien coloquial, chiquillo, quizá bien quillotano. El Nuria, cuando ustedes van a comer Tocomple, es una empresa que presta un servicio de alimentación. Puede tomar desayuno, puede almorzar, puede tomar once, ¿ya? Y trabaja a un nivel nacional y local, o sea, funciona solamente o es más conocido o tienes un área de acción en Quillota. Pero, por ejemplo, la Nissan, una empresa gigantesca japonesa de armado de vehículos, una empresa automotriz, funciona a nivel global, o sea, sale de los límites de su país y se expande alrededor del mundo, ¿ya? Y puede ser cualquiera, de hecho esas empresas son privadas, o son funciones particulares, no es que pertenezcan al Estado de Chile o al Estado de Japón respectivamente, ya, sino que son empresas particulares. O sea, profe, ¿yo puedo emprender? Sí, puedes emprender. Ahora, que tu emprendimiento funcione es otro tema. Piensen, chiquillos, que si hay 100 emprendedores en este país, uno va a tener éxito. Éxito, éxito, pues, chiquillos. Es decir, que el tipo diga, le dejé el palo al gato y me forré. Y los Musk en una alpargata al lado mío. Habrán probablemente unos 5, 6 más que digan, bueno, a mí me va bien. Unos 10 que te digan, me va más o menos, así como que sobrevivo. Y muchos que te van a decir que se fueron a pique y perdieron todo. Esa es, en el fondo, la complejidad que tiene el modelo neoliberal para la empresa privada. Sobre todo para la pequeña y mediana empresa privada, chiquillos, que es la que más sufre. Las grandes empresas que se lograron consolidar a lo largo del tiempo son los peces gordos, pues, chiquillos, los que se cotizan en la bolsa de valores, Onda Codelco, Anglo American, el grupo Copesa que tiene la tercera, el grupo Falabella, que es el grupo Solari, Cencosud, ¿ya? Donde te cotizan las empresas de Piñera, de Ponce Lerú, del tío Andrónico Luksic. Bueno, que él no es en el fondo el dueño de la fortuna, es la madrastra la que es dueña de la fortuna, la Inés Fombona, ¿ya? Pero esos tipos son los peces gordos que lograron, chiquillos, con este modelo llegar a la luna. Pero son las excepciones a la regla. Los súper ricos en Chile no superan las 1.500 personas, o sea, son 1.500 personas, chiquillos, en este país las que realmente se benefician de este modelo. 1.500 de casi 19 millones de chilenos que somos.
sea, si eso no es, eso, chiquillos, si eso no es injusticia, o no es que el chancho esté mal pelado, no sé lo que es. Entonces esto demuestra la inequidad que existe. ¿Ya? Bueno, ese es el rol de los privados. Producir bienes y servicios. El Estado lo que hace es establecer las reglas del juego, establece el marco general en el cual se van a mover o van a funcionar, chiquillos, las empresas, ¿ya? A través de la legislación, donde están todos los códigos legales, por ejemplo, todo lo que es el derecho económico, el derecho tributario, donde se encuentra el CERNAC, la Fiscalía Nacional Económica, ¿ya? En el fondo se establecen unas normas o entes que puedan en el fondo ir fiscalizando también el cómo funciona esto, e entran las instituciones, ¿ya? Pero el rol que tienen chiquillos no es tan relevante. De hecho, cuando en algún momento estuvo en el Parlamento la discusión en el momento en que se crea la Fiscalía Nacional Económica y se iba a preocupar de perseguir específicamente los delitos económicos o delitos tributarios, el Congreso, sobre todo cierto sector más conservador, que no tengo problema en decir lo que era la UDI, RN y Evópoli, de ese sector político, sobre todo, le negaron las atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica para poder perseguir legalmente y poder en el fondo judicializar gran parte de los casos y llevar a esos tipos a la justicia a enfrentar penas de cárcel. No, que no se puede, que es inconstitucional. Jodimos, po. Es por eso, chiquillos, que cuando ocurren casos como el caso Penta, los tipos pagaron con clases de ética. Porque cuando ocurrió la evolución del papel tisú o papel higiénico, papel confort, nos depositaron 7 lucas todas miserables, chiquillos. 7.000 pesos, chiquillos. Los tipos se forraron en plata, nos jodieron con millones de dólares y pagaron 7 lucas por persona. ¿Ya? Cuando fue la evolución de los pollos, pagó Moya. Nunca recibo la luca de los pollos. Cuando fueron la evolución de las farmacias, también pagó Moya. O sea, ¿qué quiero decir? El Estado, en teoría, establece un marco general, unas reglas generales del juego, pero en la práctica, chiquillos, no hacen nada. De hecho, el Servicio de Impuestos Internos es la única institución en este país que tiene la atribución de poder llevar a la justicia y judicializar todos estos temas de fraude al fisco, de evasión tributaria, ¿ya? Y ese tipo de delitos económicos. Y generalmente el Servicio de Impuesto Interno no los va a llevar a las grandes empresas, no lleva a los peces gordos chiquillos a pagar multas gigantescas. Pero anda que al negocio de la esquina se le olvide pasar una boleta. Anda que le pillen la mínima irregularidad, pero le pegan el palo gigantesco, chiquillos. Las multas que ponen son millonarias, pero el gran empresario, no, ¿cómo se le ocurre, señor empresario? No se preocupe, pague con una clase de ética. De hecho, claro, de hecho, no sé si ustedes recordarán cuando el primer bono de clase media, que fue como, lo tiraron como en julio del año pasado, y mucha gente postuló digamos, no sé si por equivocación, pero optó por sacarlo, po, y se lo dieron. Y después cuando el gobierno se dio cuenta que muchos habían hecho leso al sistema, entre comillas, pidieron que los devolvieran. Y yo recuerdo, chiquillos, lo tengo súper fresquito en la mente, una persona, creo que era un profesor, típico, los profes metidos en todo, que él escribió una carta, le dieron una carta al diario diciendo, cometí mi error, lo asumo, pero pido al igual que los tipos del caso Penta pagar con clases de ética. Muchas gracias. ¿Por qué ahí no corre la misma vara, chiquillos? ¿Se dan cuenta en el fondo cómo el sistema te da privilegios a algunos y les quita privilegios a otros, como a algunos les permite pagar con clase de ética, al otro no, devuelve la plata o paga con cárcel? ¿Ya? Esas, chiquillos, son las inequidades que el Estado no ha logrado subsanar, que no ha logrado, chiquillos, en el fondo corregir para intentar que este sistema neoliberal sea un poquito más justo, ¿ya? Porque el sistema que tenemos en Chile es sumamente injusto, chiquillos, con la gente común y corriente como nosotros, ¿ya? Porque para el pez gordo funciona todo impecable, pero para el ciudadano común, para la gente de clase humilde, chiquillos, este sistema los desangra, chiquillos, a tal nivel que terminas viviendo con pensiones de miseria, con un sueldo de miseria, donde no siquiera te puedes pagar los medicamentos. Ese es el nivel, chiquillos, ese es el nivel de crudeza que tiene este país. Bien,
Entonces, dijimos que el Estado estableció un marco regulador, pero también en el caso de Chile, chiquillos, el Estado tiene una empresa estratégica. Las empresas estratégicas son empresas claves, ¿ya? Que tienen un sector clave de la actividad económica. En este caso, la empresa estratégica para Chile es Codelco. Codelco es de las pocas empresas que el Estado chileno mantuvo, ¿ya? No con la misma fuerza que tenía antes, ¿ya? De hecho, hay divisiones de Codelco que se vendieron, ¿ya? Y se entregaron a empresas privadas como Anglo American, Barrick Gold, que es canadiense, si no me equivoco, ¿ya? Pero todavía existe Codelco, todavía está Codelco con la división Chuquicamata, la división Andina, división El Teniente, ¿ya? El Salvador, ¿ya? Que son grandes faenas cupríferas que son el gran activo que tiene Chile. De hecho, por eso seguimos diciendo que el cobre es el sueldo de Chile. Gran parte, chiquillos, me diría fácilmente, cercano a un 20% del ingreso del país viene dado por el cobre. O sea, la quinta parte del ingreso del país es del cobre, ¿ya? Y es por eso que se mantiene. Si esta empresa no fuera rentable, ya se habría vendido hace mucho tiempo. Como se hizo con la CTC, como se hizo con el agua, como se hizo con la energía eléctrica, chiquillos. Todo eso que se privatizó, ¿ya? De hecho, por eso nosotros al fin de mes le pagamos una cuenta Chilquinta a Esval, ¿ya? Bueno, ¿y qué hace el ciudadano común en el modelo neoliberal, chiquillos? ¿Cuál es la función que cumplimos acá? Es ser un consumidor y un ahorrador. En el fondo, consumidor, voy al supermercado, al gran hipermercado, sea Líder, Totus, Santa Isabel, ¿ya? A cuenta, lo que sea, voy y compro. O al negocio de la esquina, voy y compro, consumo. Y también puedo ahorrar, puedo abrir una libreta de ahorro, o puedo tener la platita guardada en mi banco, en una cuenta 2 de una FP o en mi fondo previsional. O sea, cumplo ese rol como ciudadano común. Ahorrar y consumir, ¿ya? Chiquillos, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta sobre esto? No, profesor. ¿No? ¿Ya? ¿Nadie más, chiquillos, sino para avanzar? Bien. Bueno, aquí vamos a explicar, chiquillos, en la práctica cómo funciona el neoliberalismo. ¿Ya? Puse como ejemplo la lechuga. ¿Por qué? Porque se me ocurrió en el momento. ¿Cómo funciona esto? ¿Ya? Bajo los principios del sistema neoliberal, la economía funciona como la presenta el diagrama que está al costado con una lechuga en el medio. Vamos a hablar, chiquillos, sobre las lechugas. En este caso, una escarola. Si se presenta, chiquillos, una alta demanda de lechugas, los productores de lechuga van a producir más, ¿ya? Y van a colocar una mayor cantidad de lechugas en el mercado, ¿ya? ¿Por qué colocan más lechugas en el mercado? Porque existe una alta demanda. Cuando la demanda de lechugas queda satisfecha, se va a dejar de consumir lechuga, entonces se va a bajar la demanda de lechuga. Por lo tanto, como va a quedar mucha lechuga y se está consumiendo poco, va a tender a bajar el precio. ¿Por qué? Porque ya no es rentable. Por lo tanto, baja nuevamente la oferta de lechugas y se va a generar nuevamente una escasez de lechuga. Por lo tanto, va a volver a cotizarse y va a volver a subir su valor y se va a volver a producir. Y en el fondo así se cierra el ciclo económico. Y así funciona el sistema neoliberal, chiquillos. El sistema neoliberal funciona de esta manera. Existe una alta demanda de un producto, se genera una alta oferta para satisfacer la demanda, llega un punto en el que la demanda se satisface y ya no existe en el fondo demanda, por lo tanto baja la demanda y al bajar la demanda va a bajar la oferta, porque la empresa se va a dar cuenta que producir el producto no es rentable. Y al disminuir la producción, automáticamente se genera nuevamente una escasez. Y así se mueve el ciclo. Por eso aparece esta flecha que en el fondo vuelve al origen, ¿ya? Dando la idea de un ciclo que se genera, ¿ya? Y este ciclo se repite infinitas veces. Y así funciona la economía. Y así funciona el sistema neoliberal. ¿Se entiende, chiquillos? ¿O no se entiende? Si no entienden, pregunten. Sí se entiende. Ya, gracias. Vamos a avanzar entonces. Bueno, acá tenemos a
un precandidato, precandidato presidencial, que a ustedes, si se dan cuenta, les gusta hacer el ridículo, y disfrazarse de Super Mario, ¿ya? ¿Por qué lo coloqué a él? Porque él es parte, chiquillos, es parte de la historia de este país, no solamente por haber sido candidato presidencial, ni por ser alcalde de una de las comunas más influyentes, más económicamente más pudientes del país, que fue en Las Condes. De hecho, él no es de Las Condes, él es de Chillán, él es del campo. Y llegó a estudiar a la región metropolitana y se quedó acá. ¿Ya? Porque él estudió en la Universidad Católica de Santiago durante los 50 y los 70 y perteneció al grupo de los llamados Chicago Boys. ¿Ya? ¿Y usted dirá, ¿qué tiene que ver acá Chicago Boys, Chicago? La cuestión. Les vamos a explicar en el fondo cómo llegó el neoliberalismo a este país, chiquillo. Vamos a partir con el primer antecedente que tenemos, que es la misión Klein-Sachs en la década de 1950. Esta misión, en el fondo, fueron un grupo de economistas estadounidenses que vinieron a Chile a hacer un diagnóstico de la economía nacional y a dar propuestas de cómo mejorar la economía del país. Ellos propusieron, en palabras súper simples, disminuir el gasto público, lo que significa, chiquillos, que liberarnos de empresas públicas que no eran rentables, bajar el sueldo de los trabajadores públicos, en el fondo, disminuir el gasto que hacía el Estado. ¿Ya? Y además incentivar la llegada de empresas privadas, en el fondo abrirle las puertas a empresas privadas o a la iniciativa privada para que éstas llegaran a producir acá y llegaran a trabajar acá. De esa forma, chiquillos, Chile comenzó lentamente a abrirse al sistema neoliberal. ¿Y cuándo fue que el neoliberalismo llegó con fuerza a este país? Fue en la década de los 70. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tuvimos una dictadura militar, ¿ya? Y cuando llegó la dictadura militar a Chile, los militares dijeron, no tengo idea de economía. ¿Qué hago? Solamente sé bombardear palacios de gobierno. ¿Qué hago? Bueno, se dieron cuenta que muchos estudiantes de la Universidad Católica de la carrera de Economía o Ingeniería Comercial fueron a estudiar a la Universidad de Chicago, ¿ya? En la Universidad de Chicago existía un economista muy famoso que se llamaba Milton Friedman, que él es el padre teórico del neoliberalismo. Y estos chiquillos, estos chilenos que fueron a estudiar a la Universidad de Chicago, dentro de los que estaba Joaquín Lavín, trajeron este modelo económico que él proponía y le dijeron al general, ¿aló? General, pase. Mi general, aquí le tenemos un proyecto para sacar al país de la situación en la que se encuentra. Ah, présteme acá. Y lo empezó a revisar, pues. Pinochet no tenía idea de economía y dijo, ya, hagan lo que quieran. Y Chile cambió de modelo económico radicalmente de un modelo que tuvimos hasta los 70, que era de industrialización sustitutiva de importación, en el fondo un modelo que intentaba desarrollar la actividad industrial nacional, a un modelo que en el fondo planteaba todo lo contrario. Iniciativa privada, empresas particulares, vendamos las empresas estatales que no son rentables, quedémonos con la que es rentable, que es Codelco, liberalicemos la economía, abramos la economía para que llegue inversión extranjera, se coloque acá, démosles ventaja en cuanto a una baja carga impositiva, es decir, cobrémosles pocos impuestos, hagamos un lugar que sea ideal para venir acá, démosle certeza jurídica en el fondo, de que no le vamos a expropiar la empresa, que el tipo si pierde plata no va a perder tanta plata, una serie de lógicas en el fin de atraer inversores. Cuento corto, Chile en unos pocos años pasó a ser el ejemplo del neoliberalismo en el mundo, chiquillo, y de hecho Chile fue un campo de prueba, Chile fue un conejillo de indias, ¿ya? Porque este modelo neoliberal nunca se había probado en el mundo. De hecho, los Chicago Boys lo que hicieron en Chile fue llevar a la práctica todo el modelo teórico que había propuesto en algún momento Milton Friedman. Y Chile se convirtió en la que hoy en día. ¿Ya? Bueno, ¿por qué coloqué esa foto de Lavín? Porque quería molestarlo un poco. ¿Ya? Pero ahí está Lavín, que él fue uno de los Chicago Boys. ¿Ya? De hecho, él es ingeniero comercial, él tiene un máster en economía en la Universidad de Chicago y es un férreo, o fue por mucho tiempo un férreo defensor del neoliberalismo chiquillo. ¿Ya? Alias Milhouse. ¿Ya? Amigo del TAC. Bueno, y aquí tenemos, chiquillos, una parte que yo ya te había adelantado, que es cuál es la relación que tenían los Chicago Boys con la dictadura militar en Chile. ¿Ya?
Como te contaba, medio en broma, medio en talla, caricaturizando Pinochet, medio en serio, cuando llegó la Junta Militar al poder, no tenía ni idea de economía. No sabían ni cómo reconstruir un país económicamente hablando. Así que recurrieron a chiquillos que manejaran de economía, porque supieran de economía. Ingenieros comerciales, economistas. Y recurrieron, evidentemente, a tipos que fueran de sectores políticos que apoyaron el golpe de Estado, como eran los sectores más conservadores de este país. ¿Ya? Así que llegaron estos Chicago Boys, que aquí están algunos de los Chicago Boys, Jorge Caguas, Sergio de Castro, bueno, está el mismo Lavín, estuvo, si no me equivoco, también estaba Federico Valdés, ¿ya? También siendo la Chile, que fueron férreos defensores del modelo, ¿ya? ¿Y qué propusieron los Chicago Boys? Cambiar el modelo económico nacional con lo que se llamó la doctrina del shock. Ya, la doctrina del shock en economía, en este caso se refería a hacer un cambio brusco del sistema económico. Pasar de un modelo desarrollista, que era el modelo EASY, de industrialización sustitutiva de importaciones, que le proponía era industrializar el país, generar industria en el país para en el fondo no depender de elementos extranjeros, pasamos a un modelo privatizador donde Chile se preocuparía, o Chile en el fondo aprovecharía sus ventajas comparativas, donde la principal ventaja comparativa que tenía el país era su riqueza minera y su riqueza agraria. Eso llevó, chiquillos, a que Chile diversificara lo que exportaba. Y Chile ya no exportaba solamente cobre, sino que Chile también comenzó a exportar productos agrícolas, manzanas, cerezas, hoy en día están los arándanos, ya, hoy en día también están las paltas que se exportan, ya, este tipo de productos agrarios, el vino chileno que se exporta a todo el mundo, ¿ya? La harina de pescado, por ejemplo, que se utiliza como relleno alimenticio para animales, para la engorda. De hecho, por eso probablemente cuando tú comes pollo de la víbora le sientes gusto a pescado, porque en el fondo ese pollo fue alimentado con harina de pescado. Y ese sabor se traspasó a la carne del pollo y tú cuando comes pollo le sientes gusto a pescado. Probablemente a más de alguno le ha pasado. ¿Ya? Entonces, pasamos de ese modelo que intentaba desarrollar empresas a un modelo que se privatizó todo y que comenzó a exportar materias primas, ¿ya? Productos sin mayor elaboración. Porque el cobre lo vendo como lingote de cobre, como barra de cobre. Hoy en día inclusive lo vendo como concentrado de cobre, pero no vendía la circuitería de cobre hecha, no vendía la placa, no vendía la tubería, no vendía el alambre. ¿Ya? Y con los productos agrícolas lo mismo. Nosotros no vendemos conservas, chiquillos. Lo que vendemos es la manzana, bien bonita, le echamos una capa de cera para que dure más brillante, y la exportamos. La guinda, el arándano, la palta. Pero no producimos, por ejemplo, conservas, alimentos enlatados o alimentos procesados para exportarlos ya con un valor agregado. No lo hacemos. ¿Ya? Así que a ese modelo pasamos, pues, chiquillos. Pasamos de intentar ser un país que fuera desarrollado a un país que se quedó en la exportación de materias primas. El modelo de los Chicago Boys, esta doctrina del shock, este modelo neoliberal de economía, en un primer momento funcionó. De hecho, las cifras de Chile mejoraron bastante. Bajó la inflación, el peso chileno tomó nuevo valor, ¿ya? De hecho, cambiamos de moneda del escudo al peso para intentar darle más valor a nuestra nueva moneda. Disminuyó el empleo, perdón, aumentó el empleo, perdón. Las cosas pintaban bien. Hasta que el año 1982 ocurrió una gran crisis, chiquillos, desencadenada por factores externos como la crisis del petróleo, que hubo años antes de este momento, pero hubo una gran crisis en el sistema bancario. De hecho, fue en esta crisis que nuestro querido presidente se jodió el Banco de Talca. Fue en este momento de la historia, cuando fue declarado reo y se fue a esconder y tuvo que salvar el hermano hablando con la ministra de Justicia. Fue en ese momento, en el año 82. Los bancos quebraron. En Chile existían muchos bancos que quebraron y quedaron la menor cantidad de bancos posible. Y es más, para que los bancos no terminaran de quebrar, fue el Estado chileno quien tuvo que salir a salvarlo. Tuvo en el fondo el Estado chileno prestar plata del Estado a bancos privados para que estos bancos no quebraran. ¿Y usted no sabe por qué hicieron eso? Porque si quebraban los bancos privados, todo el ahorro que tenía la gente ahí se perdía. Cuando un banco quiebra, es porque se quedó sin liquidez, sin capacidad de, en el fondo, seguir girando dinero.
Si pasa eso, toda la plata que yo tenía en el banco se perdió también, po. Y si yo tenía, no sé, po, 50 millones de pesos, perdí los 50 millones. Es por eso, chiquillos, que es tan importante que los bancos se mantengan funcionando. Y por eso el Estado chileno se metió la mano al bolsillo y le pasó plata a los bancos. De hecho, por mucho tiempo los bancos tuvieron que ir devolviéndole la plata. En realidad nunca le devolvieron un peso al Estado. Se agarraron el bigote entre ellos. ¿Ya? De hecho, no solamente afectó a los bancos, chiquillos, a todo nivel de empresa. Si alguno de ustedes vio la serie de los 80, si no me equivoco, en la segunda o tercera temporada, más o menos cuando ocurre en el momento en el cual, ¿cómo se llama la familia de los Herrera? Juan Herrera era el papá, ¿cierto? Sí. Ya. Cuando Juan Herrera pierde la pega, es como el 82-83, cuando esa empresa que estaba se quebró y se quedó sin pega, esta época. Está reflejando esa época. Chiquillos, la crisis del 82 fue muy importante para la historia de este país. No solamente por demostrar la fragilidad que tiene el sistema neoliberal y la necesidad de establecer un marco regulador que permita sostenerlo, sino que también porque nos hizo perderle el miedo a la dictadura. Desde el año 82, chiquillos, comenzaron las primeras manifestaciones significativas contra la dictadura militar. ¿Por qué? Porque la gente tenía hambre. La gente no tenía cómo pagar sus deudas. La gente estaba perdiendo sus casas. Dijeron, ¿qué más da perder la vida si ya lo perdí todo? Así que se levantaron y comenzaron a reclamar contra el sistema. Comenzaron a reclamar contra el gobierno. ¿Ya? Y eso que yo ni siquiera te estoy hablando, chiquillos, del golazo que nos metieron con la AFP a comienzos de los 80, que también viene bajo esta lógica neoliberal, chiquillos, que también la podríamos tocar ahora, aprovechando el tiempo. Antes del cambio del sistema de AFP, que es aseguradora de fondos de pensiones, existía lo que se llamaba un sistema de reparto. En el fondo, todos los ciudadanos, en base a nuestra ganancia, a nuestro sueldo, aportábamos en mayor o menor medida a un gran pozo común. Y según fuéramos jubilando y cuál fuera nuestro promedio de sueldo en el último tiempo, se destinaba un monto de pensión, que era mucho mayor que que tú obtienes ahora. ¿Ya? Que es bastante parecido al fondo que tienen los militares, salvo que el fondo de los militares lo pagamos nosotros. ¿Ya? Por si acaso. Las pensiones de los militares, los sueldos de los militares lo pagamos nosotros, chiquillos. Porque se pagan con impuestos, con el dinero de todos los chilenos. ¿Ya? No lo pagan ellos. Porque ellos, ¿qué hacen? Se preparan por una guerra que nunca va a venir. Pero, en el caso de la AFP, cuando llegaron los 80, a la gente le dijeron, cámbiese a la AFP. De hecho, por temas de tiempo, por temas de derecho de autor, no podemos poner video, si no habríamos visto algún video, de cómo eran las campañas de publicidad para invitar a la gente a irse a la AFP. Participaron futbolistas, tenistas, figuras de televisión, actores, porque a todos les habían vendido el cuento que la AFP te decían, no, chiquillos, si para el año 2000 ustedes se van a estar pensionando con el total de su sueldo. O sea, si yo ganaba 1 millón de pesos, me iba a estar pensionando con 1 millón de pesos. Oh, esta es la mía, pues, compadre. ¿Cachai? Y no fue así. No fue así. Las pensiones fueron cada vez más miserables. Porque lo que no te contaron es que tú tenías que tener una alta renta para cotizar harto en tu AFP y ser constante en el tiempo. Cosa que es muy difícil laboralmente. Si aquí hay alguno de ustedes, chiquillos, que trabaje con contrato de trabajo, probablemente más de alguno tendrá lagunas en su cotización previsional, lo cual ya va a hacer que en el fondo disminuya automáticamente el monto de tu pensión. Hay una pregunta. A ver, tipo, Leo. Sí, la Ariana cotiza. Ya, ¿viste? Por ejemplo, si tú tienes lagunas en tu cotización, eso va a hacer que disminuya. Y también es muy distinto que tú cotices teniendo el sueldo mínimo de 326.000 pesos a cotizar ganando, no sé, 5 millones de pesos. Esas cosas nunca se dijeron. Nunca se explicó bien el sistema. Y además, en algún momento, existía una gran competencia entre muchas AFP. Existían, chiquillos, 20, 30 AFP. Hoy en día existen, creo que son 7 las que existen, que son las más grandes que, en el fondo, absorbieron al resto. ¿Y qué pasó? Se disminuyó la competencia, por lo tanto, también disminuyó la opción de yo poder elegir qué AFP me ofrece mejores rentabilidad y mejores beneficios. Casi lo mismo. Y además, chiquillos, que seamos honestos, ninguno acá se maneja lo suficiente en economía para saber qué fondo te conviene y qué fondo no te conviene. Porque eso requiere estudio, chicos. Requiere conocer los mercados, saber cómo se mueve.
Porque aunque ustedes no lo crean, las AFP son exitosas, chiquillos, en cuanto a generar riqueza. Porque les va súper bien, tienen utilidades gigantescas. Pero el tema es que esa utilidad no se ve reflejada en mi sueldo. No se ve reflejada en lo que yo gano mes a mes. Y es ahí donde está el problema, chiquillos. En todos los grupos es igual. Sí, de hecho, ese es el punto. El punto es que si se viese reflejado en mayor medida que mi dinero está creciendo ahí, y al final cuando yo vea mi pensión y me diga, mira, tu pensión va a ser, no sé, imagínense que yo salgo, bien mentira, estoy ganando 1.000.000 de pesos, lo cual es mentira, chiquillos, pero imagínenselo, y llega, tu pensión va a ser de 900.000 pesos. Ah, los locos hicieron bien la pega, excelente, pero cuando tú llegas y te dicen, tu pensión va a ser de 150.000 pesos, te deprimes, po, te decepcionas, chiquillos. Piensen que la línea de la pobreza en Chile está marcada en 165.000 pesos aproximadamente. O sea, que es lo mínimo que requiere una persona para sobrevivir, lo mínimo. Y para sobrevivir onda a puro agua y té, ¿ya? O sea, pero llegamos a ese nivel. De hecho, chiquillos, las pensiones en promedio de las mujeres deben ser poquito más de 120.000 pesos. Lamentablemente es la gran realidad de la mayoría de los chilenos. Exacto, ¿cachai? Y esa realidad, chiquillos, viene de acá. Es por eso nosotros, chiquillos, que, o por eso una de las grandes demandas sociales ha sido el cambio del modelo. ¿Por qué los militares se quedaron con el sistema antiguo y a nosotros nos obligaron a cambiarnos? Miserable. Sí, de hecho, que se sepa. De hecho, ¿por qué? Porque saben que los militares pueden hacer todo lo que pero no son tan lesos como los pintan. Ellos sabían que el sistema no era bueno. Y por eso Pinochet no dejó que los cambiaran. ¿Ya? Porque, de hecho, conversándolo con otros estudiantes de otros cursos, incluso con gente mucho mayor que yo y que ustedes, chiquillos, con gente que tiene 70 años, que asiste al colegio, te dicen que debemos volver al sistema antiguo porque era un sistema más equitativo, era un sistema solidario. De hecho, esa es una de las grandes discusiones que existe, chiquillos, en la reforma al sistema de previsiones que se está haciendo, que es, vamos a cambiar totalmente, pasar de la capitalización individual, de yo juntar en mi pozo particular, o juntar un pozo común. Y ahí está el tema. ¿Qué dice? Que hablan en el infierno. De hecho, ese es como el clamor popular, ¿ya? De hecho, el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jover, él era gerente general de una AFP. No sé si ustedes recordarán de un gerente general de AFP que estaba celebrando en el Caribe, tomando así como feliz de la vida, tomando piña colada, cuando el país estaba ardiendo, ahí estaba él, cuando era gerente de la AFP. ¿Ya? O sea, cuando tú ves que esos tipos ganan 40, 20, 30 millones de pesos al mes, chiquillos, por manejar plata ajena, y al final, cuando llega un viejito de 80, o un adulto mayor de 65 años que va a ver cuánto va a ser su pensión y se desmorona llorando porque se da cuenta que va a sacar menos de 100 lucas al mes cuando se rompió el lomo trabajando para este país, eso es lo que genera rabia e impotencia, pues, chiquillos. Por eso, ojalá, si hay adultos, chiquillos, vayan a votar para cambiar todo eso. Porque si no van a votar, chiquillos, les juro que les voy a poner puro uno durante todo el año. Tiene que poner ahí una foto de... No, lo pueden hacer, chiquillos, eso es ilegal. Eso es ilegal, no hagan eso, pero fuera de eso, chiquillos, vayan, participen, chiquillos, y manifiéstense. Y escojan a conciencia, busquen en internet información. Quedan poquitos días, pero pueden buscar y quizá hay un candidato que les llame la atención y digan, a este tipo yo le creo, y voten por esa persona. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos, se me había olvidado que venía este tipo. Miren, a la izquierda está el ladrillo. El ladrillo, chiquillos, es un libro que escribieron los Chicago Boys defendiendo el modelo. En el fondo, es el sustento ideológico del modelo neoliberal. ¿Ya? De hecho, ellos dicen, base de la política económica del gobierno militar chileno. Sergio de Castro, que hizo el prólogo, es uno de los Chicago Boys. ¿Ya? Y ellos ese libro le llamaron el ladrillo, porque era como un libro gigante que era la Biblia del neoliberalismo en Chile, donde decían, aquí está todo lo que tiene que ser el modelo chileno. Para ellos funcionó espectacular, como para el tipo que está acá, que es José Piñera. Él es el papá de la AFP. Así que si quieren buscar al tipo que les hace o los pasa a tener una pensión miserable, ahí está. Hermano del presidente actual. Esto te lleva a pensar de que el negro Piñera era el Piñera más honesto de todos. El Piñera bueno. El Piñera bueno era el negro. Ese es el bueno.
El negro, sí, el único que salva es el negro. Ya, José Piñera. José Piñera fue ministro de Trabajo en la dictadura de Pinochet. Y él teóricamente, el tipo intelectualmente es brillante, o sea, no hay nada que cuestionarle en su mérito académico. ¿Ya? Pero sí hay que cuestionarle su capacidad de conectarse con la realidad. Ya, porque el tipo vendió un modelo, y de hecho él lo vendió como el Ferrari o el Mercedes-Benz que necesita benzina. Él, de hecho, en una entrevista que le dio a Juan Manuel Astorga hace mucho tiempo en TVN, él decía, si el modelo chileno es un Ferrari o un Mercedes, pero hay que echarle benzina al Mercedes, pues esas son las cotizaciones. ¿Ya? ¿Cuál es el punto? El tipo planteó un modelo que es impracticable en la realidad chilena, chiquillos. Los sueldos no cuadran, la empleabilidad formal no cuadra, muchas cosas no cuadran. ¿Ya? De hecho, el modelo de José Piñera ha sido fuertemente cuestionado, chiquillos, hasta por premios Nobel de Economía, ¿ya? Que dicen que el modelo no funciona, que el modelo chileno demuestra que es un modelo nefasto para las pensiones, porque en el fondo no es acorde a nuestra realidad. En Chile el índice de trabajo informal es muy elevado. Por ejemplo, los que trabajan en ferias libres, los jornaleros, los agricultores, toda la gente que no trabaja con contrato de trabajo, ¿se pagará sus cotizaciones previsionales? Probablemente no. Por lo cuanto tienen una laguna gigantesca. El que trabaja haciendo pololitos, por ejemplo. El gaffiter, el albañil, por ejemplo, que te hace la losa de la casa, que tú le pagaste el chinchín sin contrato. Ese tipo, ¿cómo cotiza? Quizás si cotizara no le daría para vivir. El jardinero. O sea, de todo eso se olvidó este tipo que está acá. Y eso lleva, chiquillos, a que el sistema fracase. Porque el sistema fracasó, el sistema de FP en Chile está muerto. Pero requiere contra muerto. Hay que cambiarlo desde cero, en el fondo. Porque ha demostrado que no satisface las necesidades de la gente. ¿Ya? Ha demostrado ser un sistema de misericordia. Yo recuerdo haber visto hasta veces un video, a ver, me lo encontraba, perdón, en internet, de una mujer que, de hecho, que eso por fortuna se cambió hace poco, de una persona que tiene una enfermedad terminal. Había trabajado profesionalmente toda su vida, prácticamente una trayectoria ininterrumpida trabajando, cotizando, y tenía un fondo grande de sobre 100 millones de pesos. Y ella contaba que iba a la AFP y le decía a la señorita, quiero retirar todos mis fondos. No puede, no, es que es para sus pensiones futuras. Señorita, me dieron 6 meses de vida. ¿Qué más voy a vivir? Deme la plata para comprarme lo que necesito. No, es que no puedo. ¿Se dan cuenta, chiquillos, la misericordia que es el sistema? De hecho, por si ustedes no lo sabían, si ustedes están casados, tienen pareja, y el cónyuge o tu pareja llega a fallecer, tú tienes que elegir si te quedas con la pensión de tu cónyuge o la pensión tuya. No te puedes quedar con las dos. ¿Y qué pasa con la plata preferente entonces? Para la FP, ganancia. Éticamente. De hecho, si tus padres fallecen, tú tampoco puedes recibir como herencia los fondos que tienen en previsión social, salvo que tú tengas menos de 25 años. Si tienes más de 25 años, para la FP como ganancia. Para ellos es poco ético, por eso. ¿Cachai? Y ese es el sistema. El sistema está armado de tal forma de que te va a chupar la sangre, te va a chupar el dinero. ¿Ya? De hecho, las tablas de esperanza de vida que ocupan, te calculan que vas a vivir 115 años. ¿Cuántas personas que conocen ustedes? 115 años, chiquillos. Y la esperanza de vida en este país promedio son de 82, 83 años. Te la compro que sea hasta 85 años, 90 años, ya está bien. Y eso hace también que las pensiones sean más y más pequeñas. Porque si tú falleciste, la plata queda para la FP, para el bolsillo. Así funciona el sistema. Por eso, chiquillos, que se cuestiona tanto a nivel ético. Y además, su legitimidad también viene por el momento en la historia de Chile que surgió. Surgió en época de dictadura, chiquillos, donde la gente no se iba a levantar a reclamar, oye, me están cambiando el sistema. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí tenemos a José Piñera, hermano del Presi. De hecho, por si acaso, con el Sebastián se llevan pésimo, no se pueden ver. No, se llevan fatal los dos. De hecho, este es el Piñera más pesado, porque Sebastián no sé, creo que es el mayor. Sebastián es especial. Abro y cierro comillas. ¿Ya? José Piñera, ministro del Trabajo durante la dictadura militar de Chile, es el ideólogo de las aseguradoras del Fondo de Pensiones, las AFP,
Es un sistema de capitalización individual, es decir, yo junto en mi pozo, Estefano junta en su pozo, la Adriana junta en su pozo. No tenemos un pozo común como funcionaba el sistema antiguo, ¿ya? Donde los trabajadores ahorran parte de su sueldo para construir un fondo que servirá para sus pensiones. Y usted me dirá, profe, ¿qué hacen con mi plata? La invierten. Están invertidas en empresas, en bancos, en empresas internacionales, se ocupan quizá para hacer algún préstamo y generar intereses. Y así crece en el fondo tu plata. No, por eso no quiero tampoco que se sorprendan si un día para otro baja mucho su... Exacto. Exacto, en el fondo, como tu dinero está invertido en el mercado, este puede subir y bajar porque está dentro de una empresa del mercado. Y puede ser que suba a la luna, o puede que baje al infierno. ¿Ya? Así que, por eso tú te vas a dar cuenta que, en el fondo, quizás en algún mes, o si tú miras cada cierto tiempo tu cartola, quizás marca más dinero de lo que debiese marcar, o menos de lo que debiese marcar. ¿Ya? Bueno, ¿qué aprendimos? Aplicamos lo aprendido, chiquillos. Y con esto cerraríamos hoy día. Ojalá puedan ustedes, chiquillos, quizás ir dando sus opiniones sobre esto. Primero, ¿qué es el neoliberalismo y cuál es el principal objetivo que tiene? ¿Quiénes fueron los encargados de cambiar el modelo económico durante la dictadura militar? ¿Y qué son las aseguradoras de fondos de pensiones y cuál es su función? ¿Ya? Chiquillos, esto ustedes lo pueden responder en su cuaderno, chiquillos, probablemente en honor del tiempo. Lo vamos a comentar, probablemente vamos a comenzar la clase del lunes con esto, ¿ya? Y haciéndole algunas preguntitas a ustedes, chiquillos, que saquen lo que entienden, ¿ya? Y si no entendieron nada, lo volveré a explicar yo, ¿ya? Esto, por si acaso, no es la pregunta esencial, esa viene al final de la presentación, ¿ya?